Empecemos con la historia de hoy. La luz dorada del otoño entra por la ventana del comedor mientras Mateo se prepara para salir a trabajar. Su mujer, Lucía, ya le había preparado el desayuno, una de las costumbres diarias que habían mantenido desde que se casaron. Hoy he preparado tus bocadillos favoritos, dijo Lucía mientras ordenaba su plan de clase, volveré pronto por la tarde y podremos cocinar juntos. Mateo sonrió y le dio un suave beso en la mejilla. Aquellas primeras horas de la mañana fueron lo más preciado de sus 8 años de vida matrimonial. Como electricista jefe en Glow Electrical, Mateo se ha ganado el respeto de sus compañeros por su pericia y esmero. A pesar de su apretada agenda, siempre dio prioridad a su familia. Se conocieron en la universidad. Por aquel entonces, Mateo cursaba estudios de ingeniería eléctrica, mientras que Lucía estudiaba en el departamento de sociología. Aunque por aquel entonces solo eran conocidos, cuando se reencontraron en la fiesta de un amigo unos años más tarde, ambos quedaron fascinados el uno por el otro. Mateo admira la sensibilidad y elegancia de Lucía, mientras que Lucía queda impresionada por la firmeza y dulzura de Mateo. Tras casarse, se mudaron a esta casa con un pequeño jardín. Mateo suele cortar el césped los fines de semana, mientras que a Lucía le gusta cultivar hierbas en el jardín. Los días fueron tranquilos y hermosos, y su matrimonio fue como una suave serenata, tranquila y armoniosa. Mateo estaba bien dotado, años de trabajo como electricista le habían mantenido sólidamente musculado, y su cuidado pelo rubio y sus brillantes ojos azules le daban un aspecto varonil. Lucía, en cambio, es alta y elegante, con una larga melena negra que realza su temperamento intelectual y revela la elegancia de una profesora cuando levanta la mano. Como profesora asociada de sociología, Lucía es muy respetada en la universidad. Sus clases siempre están llenas y los estudiantes se sienten atraídos por su enfoque riguroso y su personalidad accesible. Cuando ella compartía anécdotas de enseñanza durante la cena, Mateo siempre escuchaba atentamente, orgulloso de los logros de su mujer. Sin embargo, la vida tranquila empezó a dar un sutil giro aquel otoño. Esa noche, Lucía llegó a casa especialmente emocionada. El departamento me ha asignado un nuevo ayudante, dice mientras prepara la cena. Se llama Tadeo y es un prometedor estudiante de posgrado. Justo lo necesario para ayudarme con esa gran clase. Al principio, la presencia de Tadeo parecía ayudar bastante al trabajo de Lucía. A menudo mencionó cómo esta le ayudaba a corregir las tareas y a organizar su material didáctico. Pero con el tiempo, Mateo notó algunos cambios sutiles. Lucía empieza a referirse a Tadeo con más frecuencia. Tadeo me ha ayudado hoy a reorganizar mi horario de oficina. Tadeo me sugirió un nuevo método de enseñanza que podría utilizar, e incluso en la mesa del desayuno del fin de semana, mencionaba el nombre del profesor adjunto de improviso. Poco a poco, Lucía empezó a hacer horas extras con regularidad. La hora de la cena, que solía ser un acontecimiento habitual, se pospone ahora a menudo debido a compromisos docentes. A veces Mateo llama a la oficina y siempre no hay respuesta. El trabajo ha sido muy estresante últimamente, explica siempre, y hay que preparar la presentación del trabajo de fin de semestre. Mateo intenta comprender la presión laboral de su mujer. Empezó a ofrecerse voluntario para asumir más tareas con la esperanza de poder compartir algunas de ellas con Lucía. Siempre que ella llegaba tarde del trabajo, él se aseguraba de que la cena estuviera caliente y esperándola. Pero aún así, la distancia entre ellos parecía alejarse. Los fines de semana han sido diferentes. Antes, siempre iban juntos a la compra o hacían una barbacoa en el jardín e invitaban a algunos amigos íntimos a una pequeña reunión. Ahora, Lucía suele quedarse en su estudio con el pretexto de que tiene que corregir los deberes, e incluso cuando sale de compras, siempre está distraída. Una vez, mientras hacían la compra en el supermercado, el móvil de Lucía sonó de repente. Se apartó rápidamente para contestar, con una voz tan suave que apenas se oía. Cuando Mateo pregunta, ella solo dice que es una cosa de trabajo. Pero la mirada tensa en su rostro en ese momento se quedó grabada en la memoria de Mateo. El cambio se produjo a finales de otoño. El otro día, Lucía mencionó un seminario académico en Cincinnati. Este seminario es importante para el desarrollo de mi carrera, dijo,
con un inusual matiz de excitación en su tono, y contará con la asistencia de muchos académicos de renombre. ¿Necesitas que me ausente del trabajo para acompañarte?, preguntó Mateo amablemente, como siempre hacía. No. La reacción de Lucía fue sorprendentemente fuerte, luego suavizó su tono, quiero decir, no. El calendario de conferencias está repleto y no tendremos mucho tiempo juntos. Hizo una pausa, y podemos dejar las vacaciones para primavera e irnos de vacaciones juntos. La reacción confundió a Mateo. Lucía había aceptado de buen grado su compañía en reuniones similares en el pasado. Aunque cada uno esté ocupado durante el día, es reconfortante cenar juntos por la noche. Este repentino rechazo le produjo una oleada de inquietud. En los días siguientes, Lucía empezó a hablar con frecuencia del seminario. Empezó a hacer la maleta antes de lo habitual e incluso adquirió maletas nuevas. Y lo que es aún más perverso, empezó a guardar bajo llave algunos de sus objetos personales en el armario, cosa que nunca le había ocurrido antes. Solo algo de material didáctico y notas personales, respondió ella con suavidad cuando Mateo le preguntó, ya sabes, siempre he sido muy partidario de la privacidad. Pero siempre parecía inusualmente nerviosa cada vez que Mateo se acercaba a su armario. En un momento dado, tocó sin querer el tirador del armario y Lucía prácticamente saltó para detenerle. Esta reacción era poco habitual en ella, que siempre se mostraba tranquila y serena. A altas horas de la noche, cuando Lucía llevaba mucho tiempo dormida, Mateo solía quedarse en la cama, reflexionando sobre los pequeños cambios. El diálogo entre ellos era cada vez menos frecuente, e incluso cuando estaban en la misma habitación, era como si estuvieran separados por un muro invisible. La Lucía que siempre le dejaba una luz encendida cuando trabajaba hasta tarde parecía ahora inmersa en su propio mundo. Cuando Lucía finalmente partió hacia Cincinnati, parecía inusualmente emocionada. Antes de salir, volvió a revisar sus maletas, con un toque de ansiedad que Mateo nunca había visto antes. Te voy a echar de menos, susurró desde la puerta, pero sus ojos no se encontraron con los de él. En el momento en que despide a su mujer, Mateo, de pie en la casa vacía, no tiene ni idea de que esa breve despedida revelará un secreto estremecedor que destruirá su matrimonio. Las sutiles incongruencias, las anomalías que había ignorado inconscientemente, tejerían una desgarradora red de verdad en los días venideros. A la mañana siguiente de dejar a Lucía, Mateo nota algo inusual. Lucía, que suele ser siempre muy organizada, está inusualmente nerviosa hoy. Revisó sus maletas más de lo habitual e incluso se olvidó de cerrar con llave su armario al salir. Este movimiento perverso se convirtió, en retrospectiva, en un importante punto de inflexión en el destino. De vuelta en la casa vacía, Mateo intenta mantenerse concentrado en su trabajo. Pero la mirada evasiva y el comportamiento perverso de Lucía antes de marcharse permanecieron en su mente. Por la noche, decidió organizar su estudio con la esperanza de distraerse. Mientras ordenaba un cajón de su escritorio, le llamó la atención un pequeño ticket de compra de la papelería Chandler's. El pequeño ticket muestra la compra de una agenda de cuero rojo, fechada justo cuando Lucía empezaba a preparar el seminario. Le recordó el cuaderno rojo con el que su mujer se mostraba inusualmente protectora últimamente. Con una pizca de inquietud, Mateo camina hacia el dormitorio principal. Lucía siempre ha guardado su diario bajo llave en su armario privado, un acuerdo tácito al que han llegado a lo largo de los años. Hoy, sin embargo, tal vez por las prisas de salir de casa, el libro rojo estaba sobre la cómoda. A Mateo le temblaron las manos al coger el diario. En 8 años de matrimonio, nunca había mirado entre los efectos personales de su mujer, pero en ese momento, una fuerte sensación de presentimiento le impulsó a echar un vistazo más de cerca al diario. Sin embargo, el diario estaba cerrado. Mateo recuerda haber ordenado algunos objetos viejos cuando se mudaron, entre los que podría estar el antiguo diario de Lucía. Siguiendo su memoria, se dirigió al estudio, examinando cada taquilla. En el armario del rincón más alejado encontró una polvorienta caja de zapatos. Mateo contuvo la respiración en cuanto abrió la caja de zapatos. En su interior había 6 diarios idénticos de cuero rojo, cada uno con un pequeño círculo blanco impreso en el lomo y etiquetado con los números del 1 al 6. Mirando los diarios,
se dio cuenta de que todos procedían de la misma tienda, Chandler's. Y lo que es más importante, en el fondo de la caja de zapatos encontró un pequeño sobre que contenía la llave original. Volviendo a su asiento en el estudio, Mateo respiró hondo e introdujo la llave en la última agenda. Cuando se abrió el pestillo, el corazón le latió tan deprisa que casi se le sale del pecho. Las primeras páginas del disco eran todavía de su vida familiar, la pasión de Lucía por la enseñanza, su anticipación del futuro que compartían. Pero a medida que pasaba las páginas, el contenido empezó a hacerle temblar las manos de forma incontrolable. Hoy ha venido a mi despacho por primera vez Tadeo, el nuevo segundo entrenador, lee en el acta, y era más joven y encantador de lo que esperaba. Me impresionó su profesionalidad. Por alguna razón, me gustaría saber más sobre él. El disco que siguió le atravesó como una hoja afilada. Tadeo siempre viene a la oficina por la tarde, cuando no hay clases. Hoy, cuando todos se han ido, ha cerrado la puerta. Sabía que debería haberle parado, pero me sentía nerviosa y excitada a la vez mientras se acercaba. Es una sensación que me asusta, pero no puedo luchar contra ella. Mateo se levantó y se dirigió a la cocina para servirse un whisky. La sensación de ardor del alcohol le hizo recuperar un poco la sobriedad, pero el dolor interior se hizo más claro. Recordó todas las anomalías que se habían producido en los últimos meses, las cenas aplazadas de Lucía, las misteriosas llamadas telefónicas y su insólita obsesión por el seminario de Cincinnati. Todo esto tiene una explicación. De vuelta a su estudio, se obligó a seguir leyendo. El diario detalla cómo se desarrolló la aventura, desde un contacto casual inicial hasta un acuerdo deliberado. Cada página se sentía como un golpe a su matrimonio. Tadeo dijo hoy que está enamorado de mí. Es una locura, y sé que está mal, pero no puedo evitar sentirme así. Cada vez que lo veo, mi corazón late incontrolablemente. Nunca pensé que pasaría, pero ahora, me encuentro pensando en él todo el tiempo. Mateo casi jadea al leer la transcripción sobre el taller. He reservado una habitación contigua en el Hotel Sheraton. Tadeo y yo podemos pasar 3 días juntos. Sé que es arriesgado, pero no puedo parar más. Dejando el diario, Mateo se acercó a la ventana. Las luces de las calles parecían solitarias en la noche. Necesita más pruebas, pruebas concluyentes. Tras una noche de reflexión, decidió buscar ayuda profesional. A la mañana siguiente, temprano, empezó a buscar en internet agencias de detectives locales. Comparó cuidadosamente las reseñas y los servicios de varias empresas y finalmente seleccionó a Pierce Investigations, que tenía la mejor reputación. En cuanto marcó, la voz de Mateo era inusualmente calmada. ¿Se ocupan de casos de infidelidad conyugal? La operadora le puso rápidamente en contacto con un detective experimentado. Me llamo Francis y llevo 20 años en el negocio. ¿Puede explicarnos su situación? Mateo dio una breve explicación de la situación, con especial referencia a la información específica sobre el hotel. Francisco tomó notas cuidadosamente y luego elaboró un plan detallado. Podemos instalar equipos de cámara oculta en el hotel, explica Francis, y contamos con un equipo experimentado que puede asegurarse de que pase desapercibido. El coste es de $800, que incluyen la instalación del equipo y las pruebas fotográficas. Mientras esperaba a que los detectives hicieran su movimiento, Mateo siguió estudiando los diarios. Descubre que Lucía ha grabado todos los detalles, incluido cuando conoció a Tadeo, el contenido de sus conversaciones e incluso esos sentimientos ocultos. A través de estas palabras, empieza a recomponer una imagen completa de Tadeo, un joven calculador que sabe utilizar su trabajo para facilitar su acercamiento a las mujeres casadas. Para no levantar sospechas, Mateo mantiene una rutina normal. Llega puntual al trabajo, habla con sus compañeros e incluso llama a Lucía por la noche. Cada vez que hablaba por teléfono, sentía una punzada de repulsión al oír el tono de excitación que ella no podía ocultar. El último rayo de esperanza de Mateo se desvanece cuando Francis le pasa el primer lote de fotos de vigilancia. Las fotos captan claramente a Lucía y Tadeo entrando y saliendo juntos del hotel, con un aspecto íntimo y relajado, completamente absortos en su mundo como dúo. Esa noche,
Mateo se sentó en su estudio con su diario y sus fotos desplegadas frente a él. Pensó en su primera cita, en la gran sonrisa de Lucía en la boda, en la vida que habían construido juntos a lo largo de los años. Todos esos gratos recuerdos están ahora teñidos por la traición. Al examinar el perfil, descubrió un detalle importante: la dirección de Tadeo figuraba en el contenido de una de las citas. El mensaje parecía una insinuación del destino, y Mateo anotó cuidadosamente la dirección. A medida que se acumulan las pruebas, una extraña calma empieza a apoderarse de Mateo. No es una liberación, es la calma antes de la tormenta. Empezó a anotar sus planes en un cuaderno nuevo. Cada detalle debe ser perfecto, cada paso preciso. Empezó enumerando lo que había que preparar: ocuparse de las cuentas bancarias, preparar el equipo necesario y planificar la ruta. Su experiencia como electricista le ha proporcionado un profundo conocimiento de cómo evitar la vigilancia y moverse sin dejar rastro. Todos esos años de experiencia laboral son ahora una ventaja para él. A última hora de la noche, cuando cerraba su último diario, se oyeron truenos a lo lejos. Se avecinaba una tormenta, al igual que la furia que se desataba en su interior. Mañana empezaría a ejecutar su plan, y ahora solo tenía que esperar el momento oportuno. La lluvia empezó a golpear el cristal de la ventana, y Mateo se paró frente a ella, mirando el oscuro cielo nocturno. Sabía que este plan cambiaría sus vidas para siempre, pero llegados a este punto, no había vuelta atrás. En esta noche de insomnio, solo le quedaba un pensamiento en la cabeza: que todo llegaría a su fin en el acto final. A la mañana siguiente, tras descubrir la verdad, Mateo se despierta temprano para empezar a ejecutar su plan. La noche de insomnio de ayer le había dejado la mente inusualmente clara, y sabía que cada paso siguiente debía darse con cuidado y precisión. El primero es la preparación financiera. Mateo condujo hasta una sucursal bancaria a las afueras de la ciudad, una elección cuidadosamente meditada. Está lo suficientemente lejos del barrio donde viven como para que el personal no lo conozca y pueda evitar problemas innecesarios. Necesito retirar dinero de la cuenta conjunta, le dijo tranquilamente al cajero, por valor de $18.000. Ante una pregunta rutinaria del cajero, estaba preparado: el dinero era un depósito para mejoras en la casa. Mientras esperaba su retirada, Mateo repasó detenidamente su conversación de anoche con Francis. Este experimentado investigador privado le aconsejó diversificar sus fondos y le recomendó algunas formas seguras de manejar la situación. Tras salir del primer banco, se dirigió a otra sucursal y retiró $4.000 de su cuenta personal. Hacia el mediodía, Mateo compra un teléfono móvil de prepago en una tienda de electrónica apartada. Tiene que ser del tipo más básico, le dice al dependiente, solo para llamar y enviar mensajes. Pagó en efectivo, asegurándose de no dejar ningún rastro. De vuelta a casa, Francis envió los primeros informes detallados de vigilancia. Resulta que el experimentado detective se puso en contacto con su infiltrado en el Hotel Sheraton, un supervisor de seguridad del turno de noche, en cuanto recibió el encargo. Esta información privilegiada les ayudó a instalar minicámaras en los pasillos de las habitaciones objetivo y en las zonas comunes adyacentes. Nuestros equipos están especialmente tratados, explica Francis por teléfono, y a menos que se conozca la ubicación de antemano, es difícil detectarlos. Y solo controlamos en zonas públicas legales. A las 3 de la tarde llegaron nuevas fotos. El equipo de Francis captó a Lucía y Tadeo reunidos en el vestíbulo del hotel. Los dos fueron fotografiados comportándose íntimamente y sin evitar en absoluto la mirada de los demás. Especialmente penetrante era esa sonrisa familiar en el rostro de Lucía, la que una vez le había pertenecido solo a él. Luego fueron a la cafetería del hotel, añadió Francis, y nuestra gente recogió parte de la conversación en la mesa de al lado. Hablaban de planes para el fin de semana. Esta información hizo que Mateo estuviera aún más decidido a actuar. Comenzó a trabajar en su siguiente plan. Primero, tiene que hacer un reconocimiento de la residencia de Tadeo. Según la dirección registrada en el diario, se trataba de un edificio de apartamentos situado en una zona universitaria. A las 6 de la tarde, Mateo condujo hasta el lugar del objetivo.
Eligió deliberadamente la hora de la cena, un momento en el que la gente estaba demasiado ocupada comiendo como para percatarse de la llegada de un extraño. Primero encontró una plaza de aparcamiento cercana y luego fingió ser un transeúnte que paseaba a su perro mientras recorría lentamente el edificio de apartamentos. La seguridad del edificio era tan espartana como esperaba. Un viejo sistema de control de accesos, unas cuantas cámaras de seguridad, pero todo con evidentes puntos muertos. Como electricista experimentado, Mateo encontró fácilmente los puntos débiles de estas instalaciones. Detalló cada detalle en su nota del móvil, la ubicación de las cámaras, el alcance del espacio muerto, el modelo del sistema de control de acceso. Mientras esto ocurría, Francis envió una nueva foto. Esta vez se trata de Lucía y Tadeo cenando juntos en el restaurante de un hotel. Hicieron reservas para cenar mañana, dice el mensaje, y parece que se está convirtiendo en un acuerdo habitual. Cuando llegó a casa, Mateo empezó a organizar la información que había recopilado en un plan detallado. Divide el efectivo en porciones, cada una en un sobre distinto, y las etiqueta con su finalidad: gastos de viaje, alojamiento, fondos de emergencia. Apartó a propósito una parte de su efectivo para prepararse para cualquier gasto posterior que pudiera ser necesario. Para garantizar la seguridad de las comunicaciones, empezó a utilizar su recién adquirido teléfono móvil de prepago para ponerse en contacto con Francis. El teléfono solo se utilizará para contactar con los detectives y su móvil personal seguirá siendo de uso normal para no levantar sospechas. Lucía llamó puntualmente a las 8 de la tarde. El seminario de hoy ha estado muy bien, dijo, con la voz llena de entusiasmo, y he conocido a muchos becarios interesantes. Suena bien, respondió Mateo, su voz tan calmada que incluso él se sorprendió. Diviértete. Tras colgar, siguió afinando los detalles de su plan. Según la información facilitada por Francis, Lucía y Tadeo tenían un horario diario regular: mañana en el lugar del seminario, inicio de su tiempo privado por la tarde y cena por la noche. Este patrón fijo era muy favorable para sus planes. A la mañana siguiente, Mateo se despertó y lo primero que hizo fue comprobar el último informe que Francis había enviado la noche anterior. El equipo de detectives encontró a Lucía y Tadeo regresando juntos a su habitación de madrugada en las grabaciones de seguridad del vestíbulo del hotel. Las fotos que acompañan al informe muestran claramente su comportamiento íntimo. Por la mañana, Mateo se desplazó de nuevo a la zona del piso de Tadeo. Esta vez se hizo pasar por un mensajero y observó con detalle la forma en que se abría la puerta del piso y la ubicación del buzón. Toda esta información la anotaba en un cuaderno especial que etiquetaba con un código especial para evitar que otros la leyeran. A mediodía, se detuvo en una papelería. Necesito una agenda roja exactamente igual a esta, dijo mostrando la foto al dependiente. Cuando el dependiente encontró una agenda del mismo estilo, compró otra llave a juego. Estos artículos serán muy útiles en las fases finales del programa. Por la tarde, volvieron a llegar nuevas pruebas. El equipo de Francis pilló a Lucía y Tadeo en una cita en la piscina cubierta del hotel. Nuestros chicos se disfrazaron de turistas, explica Francis, para que hubiera un acceso natural a las zonas. Los dos fueron fotografiados comportándose íntimamente y completamente inmersos en su mundo como dúo. Estas nuevas pruebas pesan en la mente de Mateo. Empezó a dibujar una hoja de ruta detallada de acciones en su cuaderno, marcando lo que había que hacer en cada momento crítico. Su experiencia como electricista le ha permitido conocer la construcción de edificios como la palma de su mano, y esta pericia le ayudará a burlar diversas medidas de seguridad. Por la tarde, Mateo se dirigió a una tienda al aire libre al otro lado de la ciudad y compró algunos artículos de primera necesidad. Todas las compras se pagan en efectivo para evitar dejar registros electrónicos rastreables. Cuando llegó a casa, empezó a hacer los últimos preparativos para la operación. Escudriñó todas las pruebas, las fotografías, los extractos del diario, la hoja de ruta de la operación, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El reloj marcaba la medianoche, pero su mente seguía inusualmente despejada. A la luz del estudio, Mateo miró las fotos por última vez. Todas las imágenes proporcionadas por el equipo de Francisco documentan claramente pruebas de traición. Lucía parecía tan feliz en la foto,
esa expresión de felicidad que hacía tiempo que no aparecía en su cara cuando se enfrentaba a él. Al otro lado de la ventana, nubes oscuras envolvían de nuevo la ciudad, como presagiando la tormenta que se avecinaba. Mateo apaga la lámpara y se sienta tranquilamente en la oscuridad. Sabía que mañana sería el día de la acción y, ahora mismo, necesitaba mantener la cabeza fría y estar preparado para lo que se avecinaba. Para cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación la mañana del tercer día, Mateo estaba completamente preparado. Comprobó todos los detalles, los fondos se habían asignado correctamente, la ruta se había verificado 2 veces y todo lo necesario estaba en su sitio. Ahora solo tenía que esperar una última señal, la noticia de que Francisco había confirmado el viaje de Lucía y Tadeo para hoy. Esta mañana temprano era inusualmente tranquila, como si el mundo entero esperara con la respiración contenida lo que estaba a punto de suceder. Mateo estaba de pie frente a la ventana, mirando el sol naciente con una sorprendente cantidad de paz en su mente. Sabía que cuando este sol volviera a salir, nada volvería a ser igual. Mateo se despertó a las 4 de la mañana el día de la acción. Comprobó por última vez todos los objetos que había preparado, sobres clasificados con dinero en efectivo, un diario recién comprado, un juego de herramientas, ropa de repuesto y otras necesidades. Cada objeto se coloca cuidadosamente en un lugar diferente del maletero del coche para que sea inmediatamente accesible cuando se necesite. Había elegido deliberadamente una chaqueta impermeable oscura, un estilo que nunca solía llevar. Para estar seguro, llevaba otros 2 estilos de ropa diferentes para el resto del viaje. A las 5:30 de la mañana, envió a Francis un último mensaje de confirmación. Pronto llegó la respuesta, horario objetivo confirmado. El seminario comienza a las 9 y termina a las 2 de la tarde. Después se reunirán en el hotel y cenarán en el restaurante a las 7 horas. El objetivo suele volver a la residencia a las 9:30. Este horario encaja perfectamente con los planes de Mateo. Según sus observaciones y la información facilitada por Francisco, la rutina de Tadeo era muy regular, lo que hacía más segura la ejecución de todo el plan. A las 6 en punto, Mateo inició el horario. En primer lugar, debía asegurarse de que sus movimientos no fueran rastreados. Condujo por la ciudad, eligiendo específicamente varias rutas sin cámaras de seguridad. Las rutas habían sido inspeccionadas repetidamente por él antes, y conocía de memoria cada giro y bifurcación del camino. A las 7 de la mañana, paró a desayunar en una cafetería situada a 3 manzanas del piso de Tadeo. El restaurante no disponía de equipo de vigilancia y los clientes estaban demasiado ocupados haciendo sus turnos de mañana como para percatarse de la presencia de un desconocido cenando solo. A las 8:30, llegó el primer mensaje en tiempo real de Francisco: el objetivo ha llegado al lugar y está hablando con tu mujer. Parece estar de buen humor. Mateo toma en silencio el último sorbo de su café y se prepara para empezar. Entre las 9 y las 12 horas, se desplazó por distintos rincones de la ciudad según lo previsto, asegurándose de establecer una coartada. Fue a la ferretería y compró algunas herramientas comunes, se entretuvo un rato en la librería, e incluso fue al supermercado a comprar algunos artículos de primera necesidad. Pague todas las compras en efectivo para evitar dejar registros electrónicos. A las 12 del mediodía, llegó a una cafetería que había seleccionado de antemano. Estaba situada en diagonal frente al piso de Tadeo, pero la entrada al piso no era visible desde la tienda, que era exactamente lo que necesitaba. Quería un punto de parada que pareciera corriente y que, al mismo tiempo, estuviera cerca del lugar del objetivo. La actualización de Francis llegó justo a tiempo, a las 2 horas, la reunión ha terminado. El objetivo y su esposa han abandonado el local y se dirigen al hotel. Este mensaje significa que ha llegado el momento de actuar. Mateo se levanta, sale de la cafetería y se dirige a su coche. A las 2:30, aparcó el coche en un lugar preestablecido. Esta ubicación no solo es una zona muerta para la vigilancia, sino que también facilita una evacuación rápida. Se puso la chaqueta oscura y se aseguró de que sus bolsillos estaban listos para guardar sus herramientas. Entrar en el edificio de apartamentos fue más fácil de lo que esperaba. Como electricista experimentado, conoce muy bien los puntos débiles de este anticuado sistema de control de accesos.
Solo tarda unos segundos, y entra tan fácilmente como un residente normal. En el edificio, se dio cuenta de que las dos cámaras previstas inicialmente estaban en mal estado. No es una coincidencia, es algo que manipuló a propósito ayer. Utilizando sus conocimientos, desactiva temporalmente estos dispositivos sin activar la alarma. Al llegar a la puerta de Tadeo, Mateo sacó las herramientas especialmente preparadas. Estas herramientas están especialmente tratadas para no dejar marcas. Tardó menos de un minuto en desbloquear la puerta, lo que fue más suave de lo que esperaba. El interior del piso era tal y como lo había conocido por fotografías, un sofá de segunda mano en el salón, unos cuantos cuadros decorativos baratos en las paredes y papeles y libros de texto esparcidos por el escritorio. Es el típico piso de estudiante de posgrado. Mateo comienza a prepararse. Colocó cuidadosamente esas 3 fotografías clave sobre su escritorio, en una posición cuidadosamente elegida para asegurarse de que fueran visibles en cuanto entrara en la habitación. Luego eligió el lugar perfecto en la habitación para esperar, uno que tuviera una vista despejada de la puerta y al mismo tiempo estuviera oculto por las sombras de los muebles. A las 5 horas, Francis envió una actualización: siguen en el hotel. Las reservas para cenar son a las 7. Eso significa que Mateo todavía tiene mucho tiempo. Aprovechó el tiempo para revisar de nuevo cada rincón de la habitación y asegurarse de que no quedaba ningún rastro. Exactamente a las 7, llegó otro mensaje: el objetivo y su esposa están cenando en el restaurante. Parece que una botella de vino tinto está lista y puede quedarse más tiempo. El tiempo de espera es siempre el más duro. Mateo estaba inmóvil en su posición, sus oídos captaban cada pequeño sonido. Sabía que, según las costumbres de Tadeo, llevaría a Lucía al hotel después de cenar antes de volver al piso. Eran las 9:15 cuando por fin se oyeron pasos por el pasillo. El cuerpo de Mateo se tensó de inmediato. Los pasos se acercaban, luego el sonido de una llave introduciéndose en el agujero de una cerradura. Se abre la puerta y entra Tadeo. Se quedó visiblemente helado cuando encendió la luz y vio la foto sobre la mesa. Justo cuando se inclinaba para examinar las fotografías, Mateo cerró la puerta sin hacer ruido. Buenas noches, Tadeo. Su voz era sorprendentemente tranquila. Creo que tenemos que hablar. El joven ayudante del entrenador se giró violentamente y su rostro palideció al instante. Reconoció a Mateo, nunca lo había visto antes, pero había visto fotos del hombre en el teléfono de Lucía. «¿Puedo explicarlo?», balbuceó Tadeo. «No hace falta explicarlo», interrumpió Mateo, «las fotos lo dicen todo». Lo que ocurrió a continuación fue tan preciso como Mateo había planeado. Nadie oyó ningún ruido, nadie notó nada fuera de lo normal. Cuando todo terminó, examinó el lugar para asegurarse de que todos los detalles eran los previstos. Mateo dejó el bloque de pisos exactamente a las 10 de la noche. Caminó primero hacia el aparcamiento, codeándose con algunos transeúntes por el camino como si nada hubiera pasado. Una vez en el coche, se cambió de ropa según lo previsto, guardando su ropa original en una bolsa preparada. A las 10:30, comenzó su ruta de evacuación programada. La ruta atraviesa al menos 3 zonas urbanas diferentes, en cada una de las cuales se han dejado elaboradas pistas falsas. Depositó los artículos en diferentes contenedores para asegurarse de que cada lugar estuviera lo suficientemente repartido. A medianoche, empezó a viajar hacia las cataratas del Niágara. El viaje duraría unas 7 horas, pero planeaba cambiar de rumbo varias veces en mitad del trayecto para asegurarse de que no le seguirían la pista. Por el camino, se detuvo en varios puntos predeterminados para repostar y descansar, pagando en efectivo cada vez. A las 5 de la mañana llegó por fin a las cataratas del Niágara. El rugido de la cascada lo amortiguaba todo, por lo que era el lugar perfecto para deshacerse finalmente de las pruebas. Tiró su teléfono móvil, las fotos restantes y cualquier otro objeto que pudiera haber dejado pistas a un cubo de basura aislado. Cuando el cielo empezó a blanquear, Mateo se puso su última ropa. Aparcó el coche en un aparcamiento para turistas, asegurándose de que las cámaras de seguridad captaran la matrícula. Esta es la última pista falsa del plan. Para cuando la luz de la mañana iluminó toda la cascada,
ya había cambiado a un coche preparado de antemano e iniciado un nuevo viaje. Sabía que cuando la policía encontrara esas pruebas, él ya habría desaparecido en el mundo. Las noticias de la mañana sonaban en la radio, pero aún no se había informado de nada inusual. Mateo sabe que esta calma pronto se romperá, y él, la figura clave de esta historia, se habrá ido mucho antes de que eso ocurra. Sus pensamientos eran inusualmente claros mientras navegaba en la distancia. Cada paso del plan se había ejecutado a la perfección, y ahora solo tenía que seguir avanzando y no mirar atrás. Detrás de él, un elaborado plan de venganza va revelando poco a poco sus contornos, y esto, solo el principio de toda la historia. Mientras el sol entraba en la habitación del hotel el sábado por la mañana, Lucía empezó a hacer las maletas. Ella trató sin éxito de ponerse en contacto con Mateo anoche, pero recibió un mensaje de texto de él en la mañana diciendo que estaba ayudando en el centro del pueblo y no estaría en casa hasta la tarde. La noticia fue un alivio, al menos tenía tiempo para arreglarse. Miró su teléfono, Tadeo no había respondido a sus mensajes desde anoche. Esto es contrario a la intuición, ya que siempre ha respondido con rapidez. Pero ella lo atribuyó a que probablemente estaba ocupado con otra cosa, al fin y al cabo, habían quedado en verse en la escuela la semana siguiente. De camino a casa, Lucía tuvo sentimientos encontrados. Los días del seminario le habían proporcionado una emoción que nunca antes había conocido, pero con ella llegó un profundo sentimiento de culpa. Al pasar por una cafetería, pensó en el tiempo que había pasado con Tadeo, en los placeres robados que ahora le parecían tan peligrosos. A las 2 de la tarde, Lucía abre la puerta de su casa. La casa estaba sorprendentemente silenciosa, solo resonaba el tic-tac del reloj. Se dio cuenta de una nota presionado contra un salero en la mesa de la cocina, con la letra de Mateo, repitiendo el mensaje de texto. Guardó la nota y empezó a deshacer la maleta. Después de ducharse, Lucía se puso la ropa de estar por casa y se dispuso a grabar los acontecimientos de los últimos días. Su diario rojo estaba sobre la mesa de la cocina, justo cuando iba a empezar a escribir, un timbre agudo interrumpió sus pensamientos. Al otro lado de la puerta había dos hombres, un joven agente uniformado, con la mano siempre cerca de la funda, y un hombre de mediana edad vestido de traje y con semblante serio. «Soy el detective Valdés y este es el agente Santos», el hombre del traje mostró su placa, «buscamos a Mateo, ¿está en casa?» «Mateo está en el trabajo», contestó Lucía, tratando de ocultar la inquietud en su voz. «¿Qué ha pasado?» «Será mejor que entremos y hablemos», dijo Valdés, señalando el frío viento del exterior. En la cocina, Lucía sirve café a los oficiales. Vio que Valdés observaba la habitación y que sus ojos se detenían en su diario durante una fracción de segundo. «A las 3 de esta mañana», dijo Valdés, abriendo la puerta, «recibimos el informe de un caso». La llamada vino del móvil de su marido. «Debe tratarse de algún malentendido», dijo Lucía, «debería llamarle para asegurarme». Saca su teléfono móvil y marca el número de Mateo, pero la llamada salta directamente al buzón de voz. «Hablemos de otra cosa», Valdés pasó una nueva página de su cuaderno, «¿conoces a Tadeo?» Al oír ese nombre, el rostro de Lucía palideció al instante. Agarró con fuerza su taza de café, con los nudillos blancos. «Sí, es mi ayudante de cátedra». «Pero Mateo no lo conoce». «Parece que tu marido sabe más de lo que crees», dijo Valdés, y denunció la muerte de Tadeo a la policía. Las palabras golpearon a Lucía como un rayo. «¿Qué? Es imposible. Solo le vi ayer». «¿Cómo pudo?» Su voz empezó a entrecortarse. Valdés sacó una carpeta de su maletín. «Cuando llegamos al lugar de los hechos, encontramos signos evidentes de lucha. La determinación preliminar del forense es que la hora de la muerte fue entre las 6 y las 8 de anoche. En la escena, encontramos esto». Puso copias de las 3 fotos delante de Lucía. Lucía se derrumbó en cuanto vio la foto. Eran fotos íntimas de ella y Tadeo en el hotel, cada una documentando claramente su traición. «No, Dios, es imposible que Mateo supiera». Sus lágrimas comenzaron a brotar. «Según los registros estatales», continuó Valdés, «su marido tiene licencia para una pistola del calibre 25.
Los casquillos encontrados en la escena coincidían exactamente con este calibre. En ese momento sonó el teléfono móvil de Valdés. La llamada fue breve, pero impactante. Se acaban de recuperar cerca de las cataratas del Niágara el teléfono móvil, las tarjetas de crédito y una pistola de su marido, junto con su matrícula. Parece que tiene matrícula nueva. La noticia destrozó por completo a Lucía. Sus gritos se hicieron cada vez más fuertes a medida que la realidad se volvía clara y aterradora. Valdés saca otra foto con un primer plano de una pequeña llave de latón. ¿Reconoces esto? Lucía se estremeció al sacar la llave de su agenda del bolso. Las dos llaves eran idénticas. No. Murmuró, él lo sabe todo. Al ver el estado en que se encontraba Lucía, el agente Santos sugirió ponerse en contacto con su familia. Lucía dio el número de teléfono de su hermana. Isabel siempre había sido su mayor punto de apoyo, ya que la había cuidado mucho durante su época universitaria, y ahora solo tenía a su hermana para darle apoyo. Mientras esperaban la llegada de Isabel, los agentes grabaron cuidadosamente el testimonio de Lucía. Habló intermitentemente sobre la experiencia del seminario de los últimos días, pero fue vaga sobre lo que había sucedido antes. Eran las 4 de la tarde cuando llegó Isabel. Al ver que su hermana se derrumbaba, comprendió inmediatamente que había ocurrido algo grave. Los agentes le informaron de la situación y le recomendaron que no dejara sola a Lucía durante un tiempo. Mientras Valdés y Santos caminaban hacia el coche de policía, el joven agente preguntó, ¿cree que podrá atraparlo? Dependiendo de lo bien que lo oculte, dijo Valdés, no es el tipo de asesino en serie que seguirá cometiendo crímenes y probablemente tratará de evitar la atención. Va a ser difícil encontrarlo a menos que hagamos una cacería nacional. ¿Qué opinas del teléfono móvil? Santos se quedó pensativo. Creo que Lucía dice la verdad, respondió Valdés. Durante los días siguientes, la policía amplió su búsqueda. Sacaron todas las imágenes posibles de las cámaras de seguridad, entrevistaron a posibles testigos y rastrearon todas las transacciones bancarias sospechosas. Pero Mateo solo parecía evaporarse sin dejar ninguna pista útil. La escuela no tardó en enterarse. Lucía tuvo que pedir una excedencia prolongada, no podía enfrentarse a las miradas de sus colegas ni de sus alumnos. Isabel se muda temporalmente con ella para ayudarla en este difícil momento. Una semana después, la policía tuvo que admitir que el caso podría quedar sin resolver. De todas las pruebas recogidas, la más llamativa fue el diario rojo. No solo documenta la ruptura de un matrimonio, sino que sirve de detonante para este elaborado plan de venganza. La fiscalía explicó detalladamente sus conclusiones a Lucía. Basándonos en las pruebas de la escena, fue una operación bien planeada. Cada detalle estaba bien pensado, sin dejar pistas rastreables. Incluso las imágenes de seguridad cerca de las cataratas del Niágara muestra el coche de Mateo solo pasa, pero no capturarlo en persona. Con el tiempo, el caso se convirtió en tema de conversación para la policía local. Algunos dicen que Mateo ha abandonado el país, otros que se ha reformado y ha empezado una nueva vida en otro lugar. Pero solo Lucía sabe que, donde quiera que esté, el que fuera un marido amable y cariñoso se ha ido para siempre. Mientras Isabel ayuda a Lucía a organizar su casa, descubre varias fotos de la pareja juntos. En todas las fotos, Mateo luce una cálida sonrisa y sus ojos están llenos de amor por su esposa. Estas fotos parecen ahora más bien una acusación silenciosa contra Lucía. El informe policial sobre el caso se cerró finalmente con la declaración de que el sospechoso se encontraba en paradero desconocido. Pero para Lucía, nunca termina. Empezaba a darse cuenta de que el hombre que creía conocer era mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. Ella nunca sabrá el dolor que Mateo pasó cuando leyó su diario la noche que descubrió la verdad. Unos meses más tarde, Lucía dimitió de su puesto en la universidad. No puede seguir trabajando en un lugar lleno de recuerdos. Aquel despacho, aquel estrado, todo le recordaba cómo había dado un paso hacia la traición. Isabel la ayuda a encontrar un nuevo trabajo en otra ciudad con la esperanza de que su hermana pueda empezar de nuevo. Antes de marcharse, Lucía hojeó por última vez la agenda roja.
Esas palabras documentaron su pérdida y fueron testigos del desmoronamiento de un matrimonio. Por fin se dio cuenta de que, a veces, lo más aterrador no era la pérdida, sino saber que todo había sido obra suya. Y en algún lugar lejano, Mateo probablemente está empezando una nueva vida. No solo se lleva las pruebas de su traición, sino también al hombre amable que una vez conoció. Esta venganza orquestada no solo venga al traidor, sino que cambia el destino de todos para siempre. En los archivos policiales, el expediente del caso reposa tranquilamente en una estantería, otro misterio sin resolver. Gracias por escuchar esta historia de altibajos emocionales. Nos encantaría saber en qué parte del mundo estás viendo este vídeo ahora mismo. ¿Qué hora es? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, le deseo un día maravilloso. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Espero volver a verte en otra historia.